sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: desciende a la casa de Israel de Judá, y habla allí estas palabras, y di: oye palabra del Señor, oh Rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho el Señor: haced juicio, restituid justicia y librad al oprimido de mano del opresor. No engañéis ni robes al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derrames sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres las palabras, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa. Ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que esta casa será desierta. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice el Señor. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo: ay, hermano mío, ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. En sepulcro de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Gracias a el bendito por su amor y misericordia, que estamos aquí para seguirte hablando de su bendita palabra. Vamos a hablar de lo que te leí en el libro de Jeremías, capítulo 22, de estas cosas que se están haciendo hoy en día, de la forma de conducta que se está viviendo. De alguna forma extraña, aún no has entendido lo que Dios está pidiendo de ti, no has visto lo que Él busca. La religiosidad externa, la apariencia, el engaño mental que existe hoy en día, donde los hombres creen que por simplemente ser parte de una iglesia, como ustedes le llaman, ya con eso pues están en el Señor y sus caminos van al cielo. Entonces vamos a ver lo que dice el Señor, vamos a compararlo. Yo te sugiero con estas cosas que en lugar de desechar la palabra como lo has hecho, pero hoy aquí estás otra vez, curioso, ¿no? No te gusta la palabra, pero tampoco puedes dejar de escucharla. Te aconsejo, ya que
gracias al Señor y por su bendito amor y misericordia estás pegado escuchando las prédicas, pues de una vez saca el jugo, ¿no? Sácale nutrición, hazle cambios a tu vida, cree en el Señor, que les nazcas del Espíritu y que fluya la justicia de ti como ríos de agua viva. Porque pues ya estás aquí, ya la estás escuchando, entonces pues hay que sacarle resultados, no solamente pues te des a la tarea como en los días antiguos donde pues voy a escuchar la prédica y voy a escuchar lo que Dios dice, entonces nada más se queda en escuchar, los que no están de acuerdo pues como quiera lo escuchan para buscar alguna manera de contienda o para luego ir y predicar en sus congregaciones al respecto de lo que se predica, prácticamente para contradecir. Pero el asunto es fácil, vamos a mirarlo aquí como dice. Lo que simplemente te aconsejo es que te fíjate tu conducta, no te fijes, por los años los hombres se fijan en la doctrina. Nada más se fijan en la doctrina. Ok, ¿qué doctrina tengo? No, pues esta. Entonces ya una vez que tienen esa doctrina, pues ya consideran que están bien. Pero no se fijan en su forma de vivir. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu forma de ser? ¿Cómo eres? En esas cosas no se fijan y por el hecho de que ya pues están entre comillas pues endoctrinados, ¿no? Pues la justificación de hoy en día, no, pues yo tengo la sana doctrina, entonces ya con eso pues te fijas en tu doctrina y dices, no, pues yo tengo la sana doctrina, yo estoy bien. Los escribas y fariseos antiguos, cuando Jesús estaba en la tierra, ellos tenían una doctrina, ellos tenían la doctrina de Moisés. Y la leían, la requeteleían, la leían en las sinagogas, la leían todos los días de reposo. Y aunque la leían todos los días de reposo, y aunque la leyeran todos los días, y aunque la copiaban letra por letra, aún así no vivieron su forma de vida, su forma de conducta y su forma de ser. No fue lo que la palabra que constantemente leían les mandaba que hicieran. Y se justificaban a sí mismos por el hecho de que tenían la doctrina verdadera, la doctrina de Moisés. Sin embargo, la doctrina en papel no tenía ningún poder en sus corazones. Hoy en día es el mismo asunto. La doctrina en papel sigue estando lejos de la forma de vida. Entonces, ahí es donde están los tropiezos que están sucediendo mucho, porque tú puedes leer la Escritura, puedes agarrar tus doctrinas, puedes discutir por versículos, puedes contender por la sana doctrina como está escrito, pero no vivir en perfecta santidad. Que al final de cuentas, ¿de qué sirve tener una doctrina bíblica, una doctrina 100% bíblica, y no vivir conforme en la voluntad del Señor? O sea, eso es vano. Y eso es lo que se está haciendo. Por eso es que muchas veces pues les cae la palabra así, la sienten como dura, porque sí tienen doctrina, pero no se fijan. Yo te voy a dar un consejo. No te fijes en las doctrinas que tienes. Fíjate en la forma de conducta. Fíjate, ¿estoy viviendo de acuerdo a la doctrina del Señor? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? El amor. Estoy viviendo de acuerdo a la doctrina de Jesús, del Mesías. Estoy viviendo de acuerdo a la doctrina del Mesías. ¿Qué dijo Él? Entonces, viviendo, no que tenga el conocimiento de cuál es la doctrina de Jesús, sino que viva la doctrina del Maestro. Él dijo, yo soy la vida. Entonces, allí te voy a seguir hablando de estas cosas para tumbar los becerros religiosos que existen hoy en día y que he estado buscando la una y la otra manera para tumbarlos. Van a caer, tarde o temprano van a caer. Eso es seguro. El asunto es que los tumbas tú voluntariamente y caes sobre la roca, o la roca va a caer sobre ti. Yo te aconsejo la primera. Si la roca cae sobre ti, nadie te puede salvar de la roca. Pero sí, la roca te puede salvar de todo lo demás.
Por eso te aconsejo, en el nombre del Señor Jesús, que seas sabio y que te fijes y utilices la doctrina del maestro aplicada, la doctrina del maestro vivida. Sí, que si Dios dice, no robes, no robas. Esa es una doctrina aplicada, porque si Dios dice, no robes, y tú sabes específicamente, y lees y predicas y le hablas a todo el mundo, no roben, no roben, no roben, pero tú robas, no eres un pregonero de justicia en verdad, porque estás robando, ¿sí? No estás ni siquiera tú mismo que predicas de los mandamientos, cumpliendo los mandamientos. No estás viviendo la palabra que predicas. Y ahí es donde están los errores, ahí es donde están los tropiezos, ahí es donde la vida en Cristo hoy en día está por los suelos. Y no me pueden decir diferente, porque cada uno mira su propia forma de conducta. Y te vas a dar cuenta que si tú te fijas tu propia forma de conducta, tú mismo solo puedes identificar los diferentes pecados que estás cometiendo. Entonces, ¿de qué sirve tener el conocimiento de la Escritura cuando la Escritura misma está siendo quebrantada? Regresamos. Capítulo 22 de Jeremías, en el versículo 1. Así dice el Señor: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di: oye palabra del Señor, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. ¿A qué pueblo está hablando? Rey de Judá. Judá significa que es alabanza, ¿verdad? La mayoría sabe. Entonces, los reyes de Judá, aquellos que se les fue dado el privilegio de alabar al bendito, sí, y el pueblo al cual se le fue dado el privilegio también, y todos los que entran en esta casa, porque hoy en día, pues aparentemente están en la casa de Dios. A todos ustedes que están o que dicen estar en la casa de Dios y entran todas las ramas religiosas, sin excepción de ninguna, todos los que digan en alguna manera que Jesús es el Señor, que siguen a Dios o que hablan de Dios y que creen que están siguiendo a Dios en alguna manera, reyes de Judá y el pueblo de cualquier religión existente, es lo que dice el Señor, fíjate. Versículo 3. Esto es lo que Dios quiere. Haced juicio y justicia. ¿Ok? Juicio y justicia. Es lo que Dios quiere. Primero, haced. ¿Qué te está diciendo, pueblo? Te está diciendo haced. No te está diciendo sabe lo que es juicio y justicia. Te está diciendo, en este caso, te está diciendo haced. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo, a los que dicen, al rey de Judá, a los siervos y al pueblo que entra por estas puertas, a todos los que en cierta manera tienen su sistema religioso y tienen al Creador del cielo y la tierra como su Dios, pero que no están haciendo justicia. Fíjate. Haced juicio, justicia, librad al oprimido. Librad al oprimido, otra de las cosas. No engañes. No engañes, ni robes al extranjero, ¿sí? Ni a la viuda, ni al huérfano. Nos vemos, está hablando de obras. Ni derraméis, no derramar sangre inocente. ¿Sí? En este lugar. Ahora, fíjate a la instrucción. Dice claramente, haced. ¿Cuál es la justificación de ahora? Yo tengo mi doctrina. Los hombres se convierten en ciertos discípulos de ciertas doctrinas, aprenden la doctrina, pelean por la doctrina, defienden la doctrina, contienden con cualquier otra persona que tenga la doctrina diferente. Pero en cuanto a hacer juicio, justicia, librar al oprimido, no engañar, no robar,
a los extranjeros, las viudas y los huérfanos y no derramar sangre, somos débiles, hermanos, o no se fijan. ¿Sí? ¿De qué sirve el evangelio predicado, oído, estudiado, meditado, escudriñado, cuando no se hace lo que Dios manda, lo que el mismo evangelio manda? Ahora, ¿de dónde estoy sacando estas cosas? Jeremías capítulo 23, ¿es parte del evangelio, sí o no? ¿Es parte de la palabra de Dios, sí o no? Entonces, si la palabra de Dios está diciendo, haced, ¿qué espera Dios de ti? Que te la des de religioso y que tengas tu doctrina y que te jactes. Yo tengo la doctrina verdadera, y por la doctrina verdadera pelees con tu prójimo y derrames sangre inocente de tu prójimo con palabras ofensivas o malos tratos, porque simplemente no creen la misma doctrina que tú. ¿Estás haciendo justicia? ¿Es justo pelear con tu prójimo por causa de doctrinas? ¿Es justo hacer iniquidad? ¿Es justo hacer pecado? ¿Es justo engañar a las personas? ¿Es justo robar? ¿Es justo no librar al oprimido? O sea, te digo estas cosas para que le eches pensamiento a tu forma de doctrina y tú veas que tú puedes, en realidad, como los escribas y fariseos, nosotros tenemos ese ejemplo bien claro, como ellos tenían la ley de Moisés escrita en el lenguaje original. Pero aunque lo tenían en el lenguaje original, no pudieron vivir conforme a la palabra del Señor. Regrésate al Antiguo Testamento y ve desde, de hecho, apenas estaba Moisés recibiendo las instrucciones, el otro ya se había descarriado. Ok, sube de nuevo, trae las instrucciones, y después de que las leen, ¿qué dicen? Vamos a obedecer. ¿Y qué hacen? ¿Obedecen? No. Pero ¿cómo es posible si ellos tenían? Después se les quedó en su mente y corazón que somos el pueblo de Dios, que Dios es nuestro Señor, que Él no es Dios de otros pueblos, es nuestro único pueblo. Se pusieron en la arrogancia, si bien no vivían conforme a la instrucción que el mismo Dios que ellos decían servir les había dado. Hoy en día es la misma función. Los hombres se jactan de su religión, de ser la más verdadera, de ser la más santa. Sin embargo, desobedecen las instrucciones específicas del Padre. ¿Por qué? Porque esa es la forma hipócrita del evangelio de hoy en día. Pero Dios, en su bendito amor y misericordia, está buscando que tú te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos y que vivas. Que el evangelio sea reflejado en tu forma de conducta, en tu forma de ser, en tu forma de vivir. Que no sea un Dios de labios lo que tienes en ti. Que no sea la palabra aprendida lo que tienes en tu boca. Que sea el verdadero Rey, Creador de los cielos y la tierra, viviendo en tu corazón, y de tu corazón fluyendo la justicia para verdad y vida eterna. Que no sean simplemente palabras como han sido hasta hoy. Si Dios manda hacer justicia, como estamos leyendo aquí, y hacer juicio, y tú no lo haces, ¿tú qué crees? ¿Que eres exento ya? ¿Que está bien todo? ¿Sí nos vemos? Fíjate. Mira tu camino, no mires, porque normalmente predico y cuando están escuchando, de una forma extraña, su espíritu quiere de esta palabra, pero la rechazan por causa de la doctrina. Estoy predicando aquí, ¿ok? Y te estoy hablando, por ejemplo, de vivir conforme a la voluntad del Señor, de ser como Él, de vivir como Él, que tu conducta sea santa. Y te estoy hablando, por ejemplo, de Jeremías, en los versículos donde dice, haz justicia. Pero en lugar de concentrarte y escuchar lo que Dios te está diciendo que hagas, lo único que haces es te vas a buscar otros versículos, como por ejemplo, no hay justo. Entonces, como tú te vas a buscar un versículo, como no hay ningún justo, con este versículo de no hay ningún justo, eliminas el mandamiento de sed justos, de hacer justicia. ¿Sí? Entonces, en lugar de concentrarte en aplicar lo que Dios te está pidiendo que hagas, te vas a los versículos
que están escritos para piedra de tropiezo de aquellos que no quieren hacer la voluntad del Señor, y por cuanto lees, no hay justo ni siquiera uno, eliminas entonces el mandamiento de hacer justicia, porque en tu mundo te estás defendiendo con la doctrina para no practicar justicia con un versículo bíblico. Pero por cuanto tú estás defendiendo tu doctrina por medio de un versículo bíblico, eso te hace sentir que tú eres justo en realidad y que tú estás bien y que Dios no te está pidiendo justicia porque Él dijo que no hay ninguno justo. Es por una mala forma de interpretación de la Escritura. Y esa mala forma de interpretación de la Escritura, ese es tu asunto y tú vas a ser responsable. Yo solamente quiero que veas cómo es que te sirven de tropiezo las cosas que deberían de serte para edificación. Si Dios te está pidiendo justicia y buscas un versículo que diga no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos se descarriaron, sepulcro abierto son sus gargantas, o sea, y empiezas a buscar todo eso y dices, no, pues ves, no puedo, no tengo que. Más bien, no tengo que ser justo. Solamente lo que Dios quiere es que esté buscando vivir una vida en justicia, aunque nunca lo voy a lograr. O sea, eso es un engaño bien horrible. ¿Cómo es que Dios te va a decir, trata de vivir en justicia, hijo mío? O sea, inténtalo. O sea, yo sé que no lo vas a alcanzar, pero inténtalo. ¿Cómo es posible que se crea que Dios te hable de tal manera? ¿Sí? Porque en cuanto Él vino para destruir toda la maldad, sí, por cuanto no había ninguno justo, por eso vino el Señor Jesús, para que haya justos. Por lo cual ahora, por medio de su sangre, nosotros en realidad hemos sido limpiados y por medio de su Espíritu podemos vivir en una vida perfecta enfrente de Él y conducta y ser como Él. Pero el asunto donde estoy yendo es que el mandamiento no está siendo obedecido. ¿Por qué? Bueno, unos por la doctrina de que no hay justo ni siquiera uno. Otros, no, es que no puedo, es que está difícil. Otros, lo intento, pero fallo. Yo sí quiero, pero no lo alcanzo a alcanzar. Y otros, pues gracias a Dios, por medio de la fe en Él, la alcanzan. Pero el asunto es, el tropiezo a remover, es que Dios quiere vida, pueblo. Dios no quiere un montón de gente aparente, un montón de gente religiosa externa. Si eso hubiera querido, hubiera alabado a los escribas y fariseos antiguos. Le hubiera dicho, wow, ustedes sí que, yo sé que lo han intentado mucho. No han podido porque la carne es débil, pero lo han intentado vivir en santidad. Entonces, eso los hubiera alabado mucho a los escribas y fariseos, pero si tú le pones atención, Jesús no los alabó. ¿Por qué? Porque ellos creían cosas diferentes a lo que Dios les había mandado que hicieran. Como por ejemplo, otra vez aquí. ¿Qué dice? Así ha dicho el Señor, haced juicio, justicia y librad al oprimido de mano del opresor. No engañes ni robes al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derrames sangre inocente en este lugar. ¿Sí? Esas son instrucciones específicas de lo que Dios no quiere que hagas. Si te fijas en el 13, luego dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas en iniquidad, sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es eso conocerme a mí? Dice el Señor. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacim. ¿Sí? Nos vemos, o sea, las cosas no se están haciendo de la manera correcta. No se está edificando la casa con justicia y en equidad, sino que se está haciendo todo equivocadamente. ¿Sí? ¿Qué es juicio? Juicio es la capacidad que el hombre tiene para distinguir entre el bien
y el mal. ¿Sí? Juicio. Hoy en día, en el pueblo, en las religiones, en el cristianismo, habidas y por haber, no se puede distinguir la diferencia entre lo santo y lo profano, lo precioso y lo vil, por causa de las doctrinas o de la religiosidad. Porque se esconden atrás de las doctrinas y hacen mal y se agarran del conocimiento y hacen lo malo, pero como son razonamientos terrenales, te hace creer que lo que tú estás haciendo es correcto. Juicio es la capacidad que nosotros tenemos para separar lo santo de lo profano y lo precioso de lo vil, y para elegir lo correcto. Si tú no conoces la diferencia entre lo santo y lo profano, pueblo, tú piensas que el juicio, en cuanto a juicio se refiere, nada más significa decirle a una persona, no, estás haciendo esto mal, ya me está juzgando. No, juicio es la capacidad que Dios nos dio. Y si tu juicio está torcido, si tu juicio está entenebrecido, tú vas a juzgar lo santo como malo, porque cada uno juzga de acuerdo a lo que cada uno se estableció como justo. Y el juicio que te estoy hablando no es el juicio que tú te estableces, es el juicio que Dios estableció. Lo que Dios dice, esto es santo, esto es profano, eso es. Y hoy en día, por causa de las tradiciones, unos dicen, oh, esto es bueno. Otros dicen, no, esto es malo. Otros dicen, no, esto es bueno. Y otros dicen, no, eso no es bueno, eso es malo. Entonces, hoy en día, el juicio está deteriorado. No solamente en cierto grupo religioso, en general. Porque el juicio, únicamente el juicio verdadero, como está escrito, mi siervo no juzgará por lo que ve en sus ojos, ni por lo que oye en sus oídos. Mi siervo juzgará por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la doctrina la escuchan tus oídos, la aprendes, vas y luego juzgas de acuerdo con la doctrina. Y ahí luego viene la derramadera de sangre, porque si una persona aprende que una doctrina, por ejemplo, vamos a decir, no tengo que tener bigote, ok, me rasuro el bigote. Entonces, yo tengo esa doctrina, pero miro a otro bigotón. Pecador, hijo del diablo, cuando vas a arrepentir y te vas a cortar esos bigotes. Pero en realidad es simplemente una doctrina de hombres. Y es un mandamiento aprendido, entonces lo escuchó y juzga conforme lo que escucha, pero no está juzgando conforme el Espíritu. Porque en todo el tiempo, el Espíritu en sí juzga diferente, no juzga por lo que ve, el Espíritu juzga por el corazón. ¿Sí? Es solamente un ejemplo, puedo buscar otro, por ejemplo, la doctrina de los pantalones. La gente defiende que esa doctrina es de Dios. Cuando miran a una mujer vestida con pantalones, hija del diablo, fornicaria, adúltera de corazón, prostituta, están derramando sangre inocente, porque igual la persona es una pecadora, igual no es una pecadora, pero como se juzga por los ojos, porque se ha aprendido una doctrina y se ha instruido en el oído, entonces ha establecido que esa doctrina es conforme a la voluntad del Señor. Pero entonces sale otro grupo que dice, no, esto no es pecado y esto no es pecado, entonces hay dos juicios diferentes. ¿Sí? Y es solamente ejemplo para mirar cómo para un hombre una cosa es buena y para otro hombre la misma cosa es mala. ¿Sí nos entendemos? Y luego de allí pues salen el derramamiento de sangre. No sé, cuando una persona, fíjate, y aquí es donde las doctrinas me las tumbo todas, porque tienen a sus doctrinas una religión con otra religión. Entonces el de religión X mira a religión Y que tiene necesidad, pero religión Y tiene diferente credo que religión X. Entonces, cuando mira que religión Y tiene necesidad, pero la religión X y la religión Y están en contra de sí, entonces religión X, en lugar de utilizar los recursos que tiene para ayudar a la persona que está en religión Y, no lo hace. ¿Por qué? Porque es de otra religión. Y entonces se está quebrantando el primer y segundo mandamiento más importantes de la Escritura. Pero el de la religión X te va bien justificado. Eso le pasa por ser una hija del diablo, por no seguir a Dios con todo el corazón. ¿Sí? ¿Y qué sucede? ¿El mandamiento fue cumplido? No. Pero están juzgando de acuerdo
a lo que cada uno fue instruido y no están juzgando de acuerdo al bendito juicio del Eterno, porque están simplemente apegándose a rudimentos de hombres porque no han nacido conforme a la voluntad del Señor. Ahora tenemos a religión X que se va bien justificado. Entonces, si miramos acá, regresamos a Jeremías y vamos a encontrar que religión X no libró al oprimido, no practicó justicia ni juicio y engañó a sí mismo y se robó a sí mismo, no cuidando de la viuda del extranjero, y derramó sangre inocente, juzgando a la persona como malhechora por la condición en la cual estaba. Eso es lo que la religión hace. Y los hombres entonces juzgan erróneamente porque no saben el verdadero juicio, porque como si no está nacido de Dios o si no es nacido de Dios, el hombre no puede juzgar conforme a la verdad. El hombre siempre va a estar juzgando de acuerdo a lo que sus oídos han sido entrenados o de acuerdo a lo que sus ojos ven basado en lo que su oído ha sido entrenado. Entonces el juicio está deteriorado hoy en día y te lo puedo mostrar completamente. Porque como te repito, de la misma escritura, unas cosas son juicios. Por ejemplo, ahorita, ser perfecto como Dios, eso no es totalmente justo. Eso es imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juicio está deteriorado. Porque el hombre cree que no se puede ser perfecto como Dios. Aunque tiene mandamiento, como dice el que dice que le conozco, tiene que andar como él anduvo. ¿Y qué dijo el Señor de conocer? Fíjate. ¿No es esto conocerme en capítulo 22 de Jeremías 16? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Sí? Conocer a Dios es hacer juicio, justicia, juzgar la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Conocer a Dios no consiste en conocer versículos bíblicos. Conocer a Dios, regresamos a religión X con religión Y. Si X de verdaderamente conociera a Dios y mira a la persona de religión Y que está en aflicción, y X tiene los medios, pero como X conoce a Dios, X le ayuda a religión Y porque no le importan las religiones o las creencias, porque primero es el amor. ¿Sí? Entonces eso es lo que hacen tus religiones diferentes creadas por ustedes mismos, que les sirven de tropiezo para no cumplir los mandamientos de Dios por causa de las justificaciones. Cuando un hombre establece una doctrina, para este hombre esta cosa es justa y va a vivir conforme a esa doctrina. Y si esa doctrina no es justa de acuerdo a los ojos de Dios, entonces el hombre no ha conocido a Dios. En otras palabras, conocer a Dios no es, y lo dicen bien ustedes porque dicen conocer de Dios. Yo estoy conociendo de Dios, estoy conociendo, él no conocía de Dios, o este conoce de Dios, siempre de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Es muy diferente conocer de a conocer a. ¿Sí? Conocer de, estás aprendiendo historia, pero aquí la Escritura dice conocer a Dios. Conocer a Dios es ser uno con Él. Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Las cosas que yo hago, mi Padre las hace. Y lo que yo miro hacer a mi Padre, eso hago también yo. Mi Padre me da mandamiento de lo que tenga que hablar. Entonces había una perfecta unidad. Jesús conocía al Padre. ¿Sí? Entonces el conocimiento que tenía era porque Él manifestaba la justicia en acciones. ¿Sí? Él no venía, he venido para sanar a los enfermos. Pero ningún enfermo era sanado. He venido para abrir los ojos de los ciegos, pero los ciegos seguían ciegos. He venido para pregonar las buenas nuevas, pero no decían nada. ¿Sí? Nos vemos, o sea, es como contradictorio. Eso es el evangelio de hoy en día. Que se habla de un Dios todopoderoso, pero que el Dios está como que muy lejos. ¿Por qué? Porque conocen de Él, pero no son uno con Él por causa de lo que han sido instruidos. Yo te doy un consejo, y te lo he dado muchas veces, pero te lo doy una vez más. Deshazte de todas las doctrinas cristianas, de todas las religiones en las cuales hayas caminado o aprendido. Tenlas por basura y deséchalas lejos de ti, y concéntrate nada más en seguir al bendito por medio de su Santo Espíritu, el cual es tu guía, y Él te guiará a toda verdad. Porque si tú no haces eso, tú vas a ser juzgado por la palabra de Dios, no por tus doctrinas. ¿Sí?
¿Nos entendemos? Porque las doctrinas cristianas, y díganmelo, si no, tienen cosas por hacer, pero no hacen. ¿Por qué? Porque hacer lo bueno es muy difícil, porque hacer lo bueno es imposible, porque no hay nadie que lo haga, porque no hay nadie perfecto. Entonces salen todas esas excusas, y estas todas excusas que normalmente tú sacas te sirven de problema a ti, porque al final de cuentas tú no estás haciendo lo bueno, ¿sí? Porque haces lo que no es debido en lugar de hacer lo que tienes que hacer. Y ahí es donde se pone luego todavía peligroso, porque si otra persona hace lo que tiene que hacer, te vas a molestar al respecto, porque sus acciones van a dejarte por expuesto que no es que no se pueda, es que no quisiste. Y de eso me voy a encargar yo, ¿sí? Para que tú mires que sí se puede, y se va a hacer un testimonio para ti. Las propias acciones de justicia te van a exponer tu maldad. Porque cuando la luz venga a recoger a los suyos, cuando la luz venga, Él no va a estar tapando algunos de su inmundicia. No, si a la luz alumbrara a los hombres, de acuerdo a los hombres los que están vestidos de lino fino se van a mirar, los que están en desnudos se van a mirar también, los que están con sus ropas manchadas se van a mirar, porque la luz expone todo. Yo te digo una vez más, no te voy a juzgar yo, ni te va a juzgar tu doctrina, es la palabra. Jesús lo dijo, yo no juzgo a nadie, dijo Él, mi palabra os juzgará. La palabra te dice, haced, haz, juicio, justicia. Y si tú desobedeces la palabra, porque la palabra misma dijo que no hay ninguno justo, eso no estaba diciéndote como que no tiene que haber ningún justo. Es que por cuanto no había ninguno justo, por eso vino Jesús, para darnos la luz, la justicia y la vida y la verdad y todo lo que nos dio, la pureza y todo eso, la perfección. Entonces, si viene el mandamiento y te dice haced, y tú dices no, yo no hago, porque te agarras de la excusa del versículo que no hay no justo, yo te aseguro que tú vas a ser encontrado culpable el día que estés enfrente de Dios, y vas a dar cuenta de todas tus maldades. Si esa misma palabra hoy que te la estoy predicando y la estás escuchando y se te está dando mandamiento de hacer juicio, justicia, de librar al oprimido y no engañar ni robar, y tú no haces caso y no cambias tus caminos, yo te aseguro que en aquel día, cuando sea el juicio, vas a escuchar mi voz y tú no vas a poder decir que no tuviste la oportunidad de saber, porque entonces saldrá específicamente este tiempo donde te estaba repitiendo: haced juicio, haced justicia, librad al oprimido, ¿sí? No engañes, no robes, ¿sí? Ni a la viuda, ni al extranjero, ni al huérfano, y no derrames sangre inocente. Sí, entonces me conocerás. Esto es conocerme. ¿Nos entendemos? Aquí no se trata de tu religión, de tus doctrinas. Tus doctrinas enfrente de Dios, tus excusas. De hecho, hoy en día las doctrinas de los hombres les sirven como excusas para no hacer la voluntad de Dios. Y se agarran de sus doctrinas y no quieren dejar sus doctrinas, porque sus doctrinas les dan la oportunidad de pecar y vivir en pecado y creer que están bien todavía. Por eso es que son abominables a los ojos de Dios. Porque no están haciendo las cosas como deben hacerlas. No se está viviendo el Evangelio. Jesús dijo: yo soy la vida. ¿Sí? Así vienes, yo soy la vida. O sea, Él no estaba hablando de nada más vida como si la vida fuera una cosa. No, es la forma de ser, la forma de vivir, la forma de caminar en esta tierra. Nos entendemos. Lo que Dios quiere de su pueblo es justicia, santificación. Así que, pueblo, yo te aconsejo en el nombre del Señor Jesús que cambies tus caminos, que deseches todo lo que te estorba. Si no te da frutos de santificación, deséchalos. A lo que te estorbe, ojos, manos, todo lo que te estorbe. Y aquí me he encontrado mucho, y ahí es donde vienen los tropiezos y las blasfemias, porque muchos pastores que son para que el pueblo vea, les sirven de tropiezo, ¿sí? Y las manos derechas les sirven de tropiezo también. Entonces, es bien peligroso estar siguiendo doctrinas de hombres. Por eso te digo, los hombres se justifican mucho en lo que están siguiendo en realidad, pero pues al final de cuentas,
El que no viva como Jesús no está en nada. El que su conducta no sea como la de Jesús tampoco está en nada. El que no sea como Él tampoco está en nada. Si aquí no se trata de doctrina, se trata de vivir. Yo soy vida, ¿sí? Vida, yo soy la vida. Por lo tanto, es importante que los que lo sigan también estén vivos, manifestando la forma de conducta. Y todo mundo sabe que el pecado es muerte y la justicia es vida. Por lo tanto, los que practican justicia son vida. Los que practican pecado son muerte. ¿Sí nos entendemos? Justicia, entonces, es aplicar las leyes. Justicia es aplicar las leyes. Juicio es conocer la diferencia entre lo santo y lo profano, lo precioso y lo vil. Justicia, ok, yo ya reconocí que esto es santo, que esto es precioso. Ahora justicia, voy a practicar lo santo y lo recto. O sea, si el juicio me da el conocimiento de lo bueno y lo malo, la justicia me lleva a hacer lo justo. La injusticia me lleva a hacer lo injusto. Esa es una decisión personal. Por eso es que tiene cada uno que conocer específicamente lo que es bueno. Y hay demasiadas cosas que podría prácticamente enumerarlas de las que son malas que los hombres tienen como buenas, y de las que son buenas que los hombres tienen como malas. Pero eso otra vez es problema ¿de quién? Tú no puedes venir enfrente de Dios y decirle: Señor, es que mi pastor me enseñó así. Es que mi mamá me enseñó así, no es que mi papá me enseñó de esta manera, es que en esa cultura yo crecí. Esas excusas no sirven enfrente de Dios. ¿Por qué? Porque tienes la escritura en papel, tienes la palabra viva a Cristo y tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad, que te va a guiar a toda la verdad, como para que salgas con tus excusas de que esto fue lo que me enseñó mi madre, o de que esto fue lo que mi padre me dejó, y que no voy a borrar su memoria y voy a honrar su memoria siguiendo sus pasos erróneos. O sea, hay montones de gente que fueron enseñados en la religiosidad o en la religión que utilizan esa excusa. Pero yo te digo esto: cuando llegues enfrente de Dios, esa excusa no te va a servir. Otros, no, es que así mi pastor me ha enseñado, mi pastor me enseñó así, es el pastor que he seguido ya de muchos días, de 30 años, de 40 años, y es lo que he aprendido desde chiquito en el Evangelio. Pues no importa que lo hayas aprendido hace miles de años atrás, sigue siendo erróneo si no es conforme a la verdad. ¿Sí? ¿Qué es verdad? Vivir es verdad. Porque si tú dices: oh, yo conozco la verdad, o yo tengo la verdad, o yo estoy en la religión verdadera, pero obras mal, dices maldiciones, en tu mente tienes montones de pensamientos cochinos, tienes malas intenciones para con tu prójimo, codicias, tienes deseos de hacerte rico en esta tierra, entonces tú, aunque tú digas que tienes la doctrina verdadera, al final de cuentas tu doctrina es falsa. ¿Por qué? Porque no estás viviendo conforme. Si fuera la doctrina verdadera y vives conforme a la doctrina verdadera, estaría bien. Pero si tu doctrina es falsa y vives conforme a la doctrina falsa, tu vida es falsa. Entonces nos entendemos. Juicio es hacer separación entre lo santo y lo profano. Eso es un buen juicio. Ok, esto es santo y esto es profano. Muy bien. Lo precioso y lo vil. Oh, esto es agradable a Dios, esto no. Ahora entra la justicia. Bueno, si yo ya me di cuenta que lo santo es esto, entonces la justicia, yo practico lo santo. ¿Sí? No voy a practicar lo que ya identifiqué como malo. Por eso te digo que el juicio está deteriorado, porque tú sabes que decir mentiras es pecado. Pero ¿qué haces? Dices mentiras abiertamente.
Tú sabes que codiciar a la mujer de tu prójimo es pecado. Pero ¿qué haces? Lo haces abiertamente. Tú sabes que buscar conquistarla todavía es pecado. Pero lo haces abiertamente. ¿Sí? Tú sabes que eso no es santo y agradable a los ojos de Dios. Pero como quiera lo haces. Está deteriorado el juicio. ¿Por qué? Porque aunque sabes cuál es, la justicia no opera. Es injusticia únicamente lo que está operando. ¿Por qué? Porque es un corazón malvado. Por eso dijo, hijo mío, dame tu corazón. Pero luego los hombres vienen y dicen, yo te doy mi corazón, Señor, yo te lo doy todo, te entrego todo, mi corazón es tuyo. ¿Ok? Pero luego, pues, ¿cómo lo entrego? El corazón se entrega de esta manera. Juicio, conozco la separación entre lo precioso y lo vil, lo santo y lo profano, y yo elijo, elección, pueblo, yo elijo practicar la justicia. No me busco excusas. Ay, es que sí, yo sé que eso es lo correcto, pero soy débil, Señor. No me busco excusas. No, si yo sé que eso es la justicia, es lo que voy a practicar. Si yo sé cuál es justo, es lo que voy a practicar. Yo no voy a practicar injusticia ni a sabiendas, ni por error, ni de ninguna manera. Voy a practicar justicia únicamente. ¿Sí? Y ahí es donde el corazón en realidad está entregado, cuando el hombre decide de corazón hacer únicamente justicia. No andar allá haciendo otras cosas y escondiéndose atrás de que no, pues soy débil, la carne u otras cosas. Por eso yo te recomiendo en realidad ponerte pilas al respecto en lo que estás viviendo. Sí, tú te puedes enojar conmigo y todo, pero eso no cambia la realidad. Tú puedes decir que soy un hijo del diablo, pero eso no cambia las palabras. ¿Sí? Que yo sea un hijo del diablo no cambia que Dios dijo, haced justicia, juicio, justicia, librad al oprimido. Si yo soy lo que tú quieras, eso no cambia. Si yo soy el malhechor número 1 de la tierra, eso no cambia lo que está escrito. Sí, porque muchos hacen eso, me marcan de malhechor y ya no escuchan las prédicas. Bueno, está bien si no quieres hacerlo, pero lo que está escrito, estaba escrito antes de que yo viniera y del día que yo me vaya todavía va a estar escrito. Por lo tanto, tú no vas a ser justificado por lo que yo soy o no soy. ¿Sí? Si yo soy santo, tú no vas a ser santificado. Si yo soy pecador, tú no vas a ser mandado al infierno por causa de mí. Por lo tanto, lo que está escrito, ya sea que salga por medio de estos labios. Si estos labios se cierran, otros se abrirán. En los días antiguos mataron a los primeros discípulos por pregonar justicia y por predicar en el nombre del Señor Jesús. Hoy en día se siguen rebelando en contra del nombre del Señor Jesús y la misma justicia. ¿Sí? Cuando ellos se callaron, muchos de años después, la justicia sigue siendo pregonada. Nos vemos. O sea, te digo esto no por mi causa, sino por ti. Para que tú te des cuenta y recapacites que no importa si los hombres en la tierra todos son una bola de malhechores, tú no vas a ser tenido por justo o por pecador por causa de lo que ellos hagan. Tú vas a ser tenido por justo por tu forma de vida o inmundo por tu forma de vida. Y eso está fuera de la forma de conducta de todos los demás. Ahora que si tú dices, bueno, pues si todos son pecadores, como dicen hoy en día, no hay nadie perfecto, hermano. Bueno, entonces vamos a darle al pecado. Si tú quieres hacer lo que todo mundo hace y dices, no, pues como no hay nadie pecador, no hay ninguno santo, pues yo tampoco voy a ser santo. Esa es tu elección y ese es tu juicio sobre ti mismo. Te digo esto para que aprendas a seguir a Dios voluntariamente, para que no estés fijándote en cómo los demás hacen o no hacen, que si lo hacen bien, que si lo hacen mal. No, es tu vida, es tu asunto, es tu responsabilidad. La responsabilidad tuya no son aquellos de afuera, es la tuya. Una vez que tú estés vivo, entonces igual si Dios te quiere utilizar para salvar a otros, así lo hará. Así como los moscos vienen a la luz y no la luz no va a los moscos, así Cristo atraerá a aquellos a la luz. Por eso es que hoy en día los que son de Dios
Dios le trae la gente a ellos, y los que no son de Dios tienen que andar por las calles buscándolos para traerlos. Identifíquese cada uno. Entonces, así que cada uno póngase alerta en la forma de vida que está llevando. Otra vez, no te concentres en tus cosas. Concéntrate en la palabra del Señor. ¿Qué dijo? Lo que Dios dijo, eso haz. Si Él dijo que hicieras justicia y juicio, ¿qué vas a hacer? Aquí no es si está fácil, está difícil. No, es lo que Dios te mandó. Y sabemos que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y aquí se ve en realidad. Aquí se ve quién quiere seguir a Dios y quién no. Porque yo no te he predicado un evangelio donde estoy forzando a seguir a Cristo. Yo solamente echo la red al mar, y los que son de Dios van a ser cachados. Y van a venir otros que no son de Dios, pero esos ya serán desechados según su incredulidad. Sí, no son desechados por el hombre ni por Dios, son desechados por su incredulidad. ¿Nos vemos? Y de esa manera es importante que entiendas. Dios quiere vida, no religiones. Quiere que el hombre viva el evangelio. Y vivir el evangelio es que el evangelio, la palabra de Dios, está encarnada en ti y de tu interior fluye la vida. Así como Jesús, el ejemplo más rico, Pablo todavía lo alcanzó, bien rico en la forma de vida y santidad y pureza y lo que él mostraba con sus acciones. Jesús no andaba, ay Padre, yo sé que me mandaste a morir en la cruz. De hecho, yo mismo me hice voluntario para ello, pero sí que está difícil. No quiero hacerlo. ¿Sí? Entonces se está haciendo al revés. Imagínate el maestro quejándose de que no puede con la carne. Podrán decir, no, pues Jesús, sí, Él oró y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No estaba renegando, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, porque para esto he venido, para hacer tu voluntad. He aquí, envíame a mí, yo iré. Hoy en día muchos dicen así, pero lo dicen de labios, porque quieren la fama, quieren ser reconocidos, quieren ser predicadores famosos. Si quieres ser un verdadero predicador, lo primero que tienes que hacer es conocer la diferencia entre lo santo y lo profano. Porque si tú no sabes la diferencia entre lo santo y lo profano, ¿qué vas a enseñar al pueblo? Les vas a enseñar que la inmundicia es santidad y que la santidad es inmundicia, como lo han hecho hasta hoy. ¿Por qué el evangelio está tan torcido? Por los diferentes maestros que no saben qué es precioso y qué es vil, qué es santo y qué es profano. No lo saben. Y si lo saben, no lo practican. Y cuando no lo practican, ¿qué te enseñan más? ¿La justicia que te enseñan de labios o las obras malas que practican con sus acciones? Sí, con todo y eso, tú no vas a ser juzgado por ellos, cada uno va a ser juzgado por sí mismo, pero lo que yo te recomiendo a ti es que tú busques a Dios con todo tu corazón y de verdad. Otra vez, el evangelio que predico no es a la fuerza, es voluntario, ánimo voluntario y corazón perfecto, papá. Aquí nada de que no, tienes que venir acá y el que quiere irse a la inmundicia que se vaya. Si Dios te dio libre albedrío, yo no te lo voy a tocar. A mí solamente me dijo, ve y diles, enséñales, punto. No me dijo, tráelos, acarréalos, ve a buscarlos por todos lados. No, todo mundo tiene dos patitas y si no tiene dos patitas va a tener una manera para llegar allí, a donde tengan a aprender. Y ahorita con la tecnología, hasta el otro lado del mundo pueden escuchar su voz. ¿Nos entendemos? Pero haz esto. Haz que tu evangelio sea genuino de corazón. Que tu forma de vida sea verdadera. Que no obedezcas un mandamiento porque tienes una ley. Obedece porque amas la justicia. Porque identificaste, esto es santo. Eso es lo que voy a hacer todos los días de mi vida. Identificas otra cosa, esto es santo. Eso es lo que voy a hacer todos los días de mi vida. Por el poder del Espíritu Santo de Dios en ti. Él te guiará toda la verdad. Los hombres escuchan verdad y únicamente dicen, la verdad escrita. No. Dios miró un error en el pasado. La pluma mentirosa de los escribas. Por cuanto miró que los escribas estaban torciendo su palabra, ya no recargó
la salvación en la palabra, sino en su espíritu. Porque ese, los hombres no lo pueden torcer, porque es el espíritu de santidad. Así que, pueblo, naced de agua y del espíritu, ¿sí? Para que en realidad seas templo y morada del espíritu, y el espíritu de Dios te guíe a toda la verdad. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.